Hola, hoy sí ya estamos en vivo. Espero. ¿Tenés views? ¿Tenés gente ahí que te está viendo? Eh, ah, 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 ah. No sé si tengo views, no sé. No sé, no. Todavía creo que no. Si querés, bueno, si ya nos ven, perdón, Ya, pero ya, ya, estamos. ya, ya, ya estás, ya Hoy estás. sí. Ok. Hoy sí. Bueno, gracias, Dale. Julio. Espérate, no me toques, no toques, espérate. Para los que ya nos están sintonizando, hemos tenido algunos problemas técnicos, hemos tenido que resolver. Estamos con Julio, por cierto, tenemos una llamada a través del WhatsApp, de la plataforma de WhatsApp que hemos estado resolviendo. No sé, Julio, ¿ya estamos? Todavía creo que... Sí, sí, sí. Sí, ¿Ya? sí, ya estás, ya estás. Te dejo. Perfecto, gracias. Bueno, las disculpas del caso, teníamos que haber comenzado hace 34 minutos, pero realmente tuvimos algunos problemas técnicos con la computadora que inicialmente iba a ocupar. Tuvimos que cambiar la computadora, por alguna razón la otra computadora no lo pudimos conectar, pero gracias a Dios ya estamos conectados. Bienvenidos sean todos, todos y todas. Esperamos que también nos estén acompañando algunos jóvenes. Así que vamos a iniciar tarde, pero, pero finalmente lo vamos a hacer, ¿ok? Bueno, mi nombre es Juan José Martínez, tengo 45 años, soy arquitecto, me dedico en el área de la construcción. Tengo aproximadamente 9 años de pertenecer a la fraternidad, pertenezco al capítulo Gran Vía, nos reunimos todos los días a las 6:55 de la mañana en La Pampa, Argentina, de Santa Elena. Voy a quitar algo, perdón. Eh, Como les comentaba, casi 9 años. En abril, no recuerdo perfectamente la fecha, pero sé que fue en abril del 2011, cuando me invitaron por primera vez. Y si tú nos sintonizas por primera vez, quiero compartirte brevemente de qué se trata la fraternidad. Somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Eh, Nuestro fundador, Demos Shakarian, aproximadamente hace 65 años, fundó esta fraternidad, un prominente y reconocido empresario ganadero, nacido y radicado en Los Ángeles, California, de ascendencia armenia. Este hombre, un hombre pues con mucha conexión con Jesús, un hombre muy integrado a las actividades de su iglesia. Este hombre comienza a fijarse en las diferentes iglesias que él visitaba constantemente, comienza a darse cuenta que esos hombres productivos como tú, como yo, no estábamos en las iglesias. Él se percataba que la mayoría de las personas que asistían a las iglesias eran mujeres, niños y personas de edad adulta. Y él comienza a preguntarse, Demos, bueno, ¿dónde están esos hombres? Esos hombres en edad productivas, ¿cómo celebran sus triunfos? ¿Cómo salen de sus fracasos? Y esa inquietud pues comenzó a ser cada vez más grande en el corazón de Demos, hasta que finalmente él junto con otra persona comenzaron un proyecto. Y este proyecto consistía en hacer reuniones en un restaurante y, para ser más específicos, las primeras reuniones comenzaron en una cafetería llamada Clifton, que está en Los Ángeles, California. Esta cafetería, por cierto, todavía está funcionando y ahí comienza Demos a hacer sus primeras reuniones. Según el libro de la gente más feliz de la tierra, el cual te invito a que lo leas, si no lo tienes de manera física en esta página de la fraternidad, lo puedes bajar en PDF y lo puedes leer. En el libro de la gente más feliz de la tierra nos dice que Demos giró aproximadamente 300 invitaciones para ese primer desayuno, un sábado por la mañana. Cuando Demos llega junto con su esposa y junto con su amigo,
Demos se da cuenta que habían aproximadamente 17 personas y ellos tres pues eran entre 20 y 21 personas en ese primer evento. Un poco frustrado Demos de ese primer evento, continúa por 14 meses más y en 14 meses, en vez de incrementar la asistencia, esta al final pues iba disminuyendo. Como todo proyecto, Demos y como todo empresario, Demos decide terminar con esto y una noche antes de ese último evento, un viernes por la noche, Demos estaba en su casa, en una cena junto con su esposa y este amigo que lo había acompañado por estos 14 meses, y estaban hablando un poco acerca de todo este tiempo y de todo lo que habían hecho. En medio de esta plática, Demos se da cuenta que verdaderamente por 14 meses, él nunca puso este proyecto en las manos de Dios. Sí, obviamente oró, consultó, pero él se da cuenta que finalmente lo quiso hacer con sus propias fuerzas. Yo me imagino a un Demos en esa época como un empresario ganadero, uno de los más importantes en la región de California, hablándole a sus clientes, hablándole a sus proveedores, hablándoles a sus similares, queriéndolos invitar. Pero después de tanto esfuerzo, esto no funcionó. Demos, al darse cuenta de esto, se va a una sala aledaña al comedor de su casa, comienza a orar pidiéndole perdón a Dios que por 14 meses, pues básicamente no lo había involucrado. Y Demos entra en una oración profunda. Quiero aclarar que esto no fue algo que Demos inventó, no fue una película que Demos vio, ni mucho menos el resultado de una catarsis. Pero sí quiero decirte que en esa oración Dios le revela la visión a Demos, que es esa misma visión que me hace hoy, este día, estar compartiendo mi testimonio contigo. Dios le permite ver a Demos hombres tristes y derrotados. Demos ve a estos hombres, cantidad de hombres, pegados hombros a hombros, con sus manos hacia el suelo, sus rostros desfigurados. Prácticamente el libro dice muertos en vida. Demos se preocupa y le pregunta a Dios que por qué le muestra esto. Dios le dice que siga viendo, y cuando Demos vuelve a ver la mirada hacia estos hombres, que básicamente veía toda la tierra, Demos ve a estos hombres completamente transformados, hombres llenos de júbilo, hombres con sus brazos alzados al cielo, en son de agradecimiento, con sus rostros completamente transformados. Y esa básicamente es la visión. Hombres tristes y derrotados, transformados por el poder del Espíritu Santo en hombres felices y contentos. Y así fue como Dios transformó mi vida hace aproximadamente 9 años. Yo, un emprendedor en el área de la construcción, con muchos éxitos, los vamos a llamar entre comillas, con muchos proyectos desarrollados, una empresa en pleno crecimiento, un joven acostumbrado pues a lograr sus objetivos, un joven que creía que a través de sus capacidades podía lograr todo lo que se proponía en su vida, un joven también con un corazón bastante duro, un joven que no permitía que nadie se diera cuenta realmente lo que había en su corazón, un hombre que comenzó a llenarse de mucho ego, de mucha soberbia, de mucha impaciencia, de mucha intolerancia, creyendo que la gente que estaba a su alrededor estaba pues para servirle. Un hombre que a través de lograr éxitos económicos, financieros, un hombre que cuando se comenzó a llenar de las cosas materiales, creía que eso era lo que realmente le iba a dar felicidad y bienestar. Pero ese mismo hombre fue el que entró hace 9 años por la puerta de su capítulo, el capítulo Gran Vía, como se los decía en un inicio. Al entrar a esa puerta, yo iba preparado a una reunión, creyendo que era una reunión pues de empresarios. Cuando un amigo me invita a esta reunión, me dice: mira, te invito a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Y yo no sé si me dijo la última parte o yo simplemente no la escuché, pero
pero yo iba creyendo que iba a una reunión de negocios. Y es así como llego, me doy cuenta fácilmente que no estaba en esa reunión a la que yo creía que iba, pero llegué con todas esas cosas que yo les mencioné hace un rato. Según yo, ese era el respaldo que yo tenía atrás mío, eso era lo que a mí me hacía importante, lo que a mí me representaba, esos éxitos entre comillas. Ese hombre que también se había vuelto un hombre demasiado soberbio, un hombre, como les decía, intolerante, impaciente. Y así fue como entré por primera vez a ese evento de la fraternidad. ¿Sabes? Lo que más me impactó realmente fue el abrazo que recibí de un hombre cuando me recibió en la puerta de ese evento. Ese abrazo fue un abrazo bien corto, pero fue un abrazo que tenía mucho poder. Eso me impactó. Yo, una persona fría, acostumbrado a no tener mayores gestos hacia las personas, un hombre pues que no toleraba mucho los abrazos, un hombre no acostumbrado a los abrazos, mucho menos que otro hombre te viniera a abrazar, pero eso me impactó. Hubo algo que me dijo, tienes que quedarte aquí. Me senté en ese restaurante, en una de las mesas de ese restaurante, a la expectativa de lo que iba a pasar. Y el evento comenzó. No recuerdo mayor cosa de ese evento, pero lo que sí recuerdo después de ese abrazo fue cuando un hombre de edad adulta se levanta y ese hombre hace una oración por los alimentos. Esa oración fue sumamente corta también, pero era una oración llena de mucho poder. Y esa oración me golpeó tremendamente. Como les comenté, yo me creía un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre con muchas habilidades, un hombre con un poder de convencimiento, incluso un hombre con manipulador para poder lograr mis objetivos. Creía de que el conocimiento de saber de Dios era lo que a mí me daba cercanía. Creía que entre más sabía de Dios, entre más leía sobre Dios, era lo que a mí me permitía tener conocimiento de Él y tener una relación con Él. Eso era lo que yo creía en esos momentos. Estaba completamente equivocado. Cuando yo oigo esa oración me impacta y me hace pensar si realmente yo era ese hombre el que decía que, o el que creía que era, o si yo era el hombre que yo quería llegar a ser. Me impactó. Me fui de ese evento impactado por esas dos particularidades, el recibir un abrazo y una oración con mucho poder. Recuerdo que llegué a la semana siguiente, al siguiente evento, y así pasaron muchas semanas. En esas semanas comienzo a tener una tribulación interna, comienzo a cuestionarme realmente qué era lo que yo quería de mi vida. Comienzo a cuestionarme si esa era la persona que yo quería ser, si esa era la relación que yo quería tener con Jesús, si yo quería tener con Dios. Comienzo a cuestionarme un montón de cosas. Y en medio de este cuestionamiento, yo comienzo a darme cuenta también que ese hombre que yo decía ser ante mis amigos, ante mi familia, ante las personas con las que yo podía hacer algunos proyectos, algunos negocios, ese hombre realmente era un hombre que yo había creado. Cada vez que yo llegaba a mi casa, yo encontraba una casa oscura, pero realmente no era una casa oscura. Encontraba una casa fría, tampoco era una casa fría. Encontraba una casa en silencio, tampoco era una casa en silencio. Simplemente era mi corazón que se sentía de esa manera. En mi corazón había amargura, en mi corazón había odio, había temor, había una herida, la cual yo creía que esa herida, a través de lograr cosas materiales, era la manera como yo iba a sanarla, como yo iba a sellarla, pero al final eran felicidades momentáneas.
Y así comienzo a cuestionarme realmente de cómo yo estaba llevando mi vida. Al pasar los meses, como les comenté al principio, yo llegué en abril, pasan varios meses, yo comienzo a pedirle a Dios a través de las papeletas de peticiones que llenamos en todos los eventos capitulares. Cuando yo me doy cuenta de qué se trataba eso, todavía tengo la osadía de preguntarle, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo le puedo pedir al Señor? Y en ese momento me doy cuenta que yo lo único que necesitaba era paz en mi vida. Y así fue. Comencé a leer únicamente paz en esa papeleta. Como soy arquitecto, lo escribía, e inclinado de manera grande, con la letra bien bonita, y escribía paz. Y esa paz llegó con el pasar del tiempo. Quiero compartir brevemente esto. Fíjense que yo me doy cuenta que la paz llega en mi vida cuando yo estoy dándome una ducha antes de salir a trabajar y recuerdo que de repente esas gotas que caen sobre mi cabeza pesaban y golpeaban más de lo que normalmente una gota te puede golpear cuando te estás dando una ducha. Y comienzo a escuchar cómo rebotaban esas gotas. Y comienzo a oír como que todo tenía más eco, todo tenía más razón de ser. Comienzo a ver esa habitación más iluminada. Cierro la ducha y comienzo a escuchar pajaritos al exterior, cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo no las veía, que yo no las escuchaba, porque yo simple y sencillamente, mi corazón era frío, era duro, mi corazón era de piedra y no permitía tener esa sensibilidad. Cuando me doy cuenta de que yo comencé a tener esa sensibilidad en ese momento y que las cosas empezaban a ser diferentes, yo sentí que esa fue la respuesta que Dios me dio, el concederme tener paz en mi corazón. Y ese fue el inicio de algo importante en mi vida. Como les digo, pasan los meses, llega el mes de septiembre, octubre, en el capítulo se estaban anunciando la Convención Nacional, que se da una vez por año, generalmente en el mes de octubre en El Salvador, y entusiasmado también con lo que decían en mi capítulo, pues trato de poner mi agenda de tal manera de no perderme esos 3 días de la convención, asisto a la convención, y justo el sábado por la mañana, después de una charla, cuando el charlista hace el llamado o la invitación, pues yo quiero decirles que ese fue el momento justo que yo acepto a Jesús como mi único y salvador personal. Fue un momento maravilloso. Habían pasado aproximadamente 7 meses desde que yo había llegado a la fraternidad, que había entrado en esa tribulación, que había comenzado a hacer cambios en mi vida, que comencé a dejar las cosas que no me hacían bien. Era un hombre pues que también que era alcohólico, era un hombre que creía que el tener más mujeres pues me hacía más macho, me hacía superior a los demás. Era un hombre que estaba acostumbrado a lograr mis objetivos. Era un hombre pues acostumbrado a creer que yo era capaz de hacer absolutamente todo. Un hombre que también era insensible quizás ante la necesidad de mi familia, de estar cerca de mí. Yo no quería tener ningún vínculo mayor con mi familia más que el necesario. Había dolor en mí a través de tener ese vínculo con mi familia y yo pues no permitía tener esa cercanía con ellos. Pero en ese momento justo que yo recibo a Dios en mi corazón y lo recibo como mi único Salvador personal, fue un momento maravilloso. Y no solamente decido recibirlo como mi único Salvador personal, sino que también me comprometo en servirle a partir de ese momento. Para mí fue un momento maravilloso. Fue un momento en el que yo sentía que hasta flotaba, un momento sentía que yo brillaba, que emanaba luz. Recuerdo haberme salido de ese salón, de ese hotel, me fui al parqueo. Algo sobrenatural estaba pasando en mí en ese momento, pero estaba lleno de gozo, de alegría, de dicha. Sentía que las puertas de mi alma se habían abierto. Sentía que ese muro que yo había creado alrededor de mi corazón había prácticamente desaparecido. Sentía que también me sentía más liviano, un momento maravilloso. A partir de ese momento, decido involucrarme en el grupo de servidores de mi capítulo. Al año siguiente me involucro
Comienzo a participar también en las reuniones de servidores y Dios tenía preparado algo a mí a través de esas reuniones de servidores. Nuestro capítulo acostumbra a hacer las reuniones de servidores en las diferentes casas, así como estamos hoy. Les presento mi casa. Estoy desde mi casa en esta cuarentena domiciliar compartiendo con ustedes. Y cuando yo llego a esa reunión, a la casa de uno de los servidores, realmente fui impactado. Cuando yo llego, veo a ese hombre rodeado de su familia, rodeado de su esposa, de sus hijos, de sus familiares más cercanos. Y eso me impacta. Me impacta porque por muchos años yo había querido alejar a mi familia, estar lejos de ellos. Incluso llegué a tener sentimientos de vergüenza. Comienzo a darme cuenta que realmente lo que a mí me afectaba es que a los 8 años mi papá muere, producto de un alcoholismo excesivo. Cuando mi papá muere, mi mamá queda viuda con 2 hijos, con mi hermana mayor y con mi persona. Mi hermana tenía 10 años, yo tenía 8 años. Una mujer joven, aproximadamente entre 28 y 30 años. Me imagino yo que en la desesperación de sacar adelante de sus hijos, el verse completamente sola, el que su esposo acababa de fallecer, ella pues comienza a trabajar en el negocio que mi papá años antes había iniciado, un negocio realmente que demanda mucho tiempo, un negocio que tiene que levantarse de madrugada y en muchas ocasiones llega demasiado tarde. Sé que mi madre, una mujer valiente, guerrera, aguerrida, convencida de que a sus hijos no le faltara nada en la parte económica, trabaja de sol a sol para que a sus hijos no le faltara nada, y realmente así fue, y mi madre lo logró, y fue una mujer sumamente bendecida. Pero en medio de todo esto, yo como ese niño comencé a sentir que no solamente había perdido a mi padre, sino que también había perdido a mi mamá. Me sentía abandonado por ese tiempo que mi mamá no tenía para poderme dedicar y poder pues estar pendiente de mis cosas. Hoy entiendo que mi mamá hizo lo mejor que hizo y le agradezco y la bendigo, pero a mí me golpeó. Y así fue como pasé mi niñez, mi adolescencia, creyendo de que mi familia me había abandonado, sintiéndome solo, sintiéndome que tenía que salir adelante por mis propios medios. Y por eso fue que fue naciendo en mi corazón ese deseo de estar lejos de mi familia, porque cada vez que estaba cerca de ellos, yo sentía dolor. Y esa herida de ese niño de 8 años, al verse que había perdido a su padre y también había perdido a su madre, esa herida pues se abría cada vez que yo tenía comunicación con mi familia. Pero cuando yo llego a la casa de este hombre y veo esa familia conformada, veo esa unión, veo ese amor, veo ese vínculo que hay entre ellos, yo dije en ese momento, yo también quiero de eso. Y me dio envidia, pero me dio envidia de la buena. Y comienzo a orar para tener una familia unida. Hoy yo tengo claro que mi liderazgo como emprendedor, que mi liderazgo como empresario, que mi liderazgo también en los grupos o en los diferentes sectores donde yo me desarrollo, no solamente tiene que quedar ahí. Yo ahora tengo claro y estoy convencido que yo también debo de ser el líder de mi familia. Y cuando yo tuve esa claridad, yo comencé a orar y a trabajar realmente para lograrlo. Después de esa primera reunión de servidores a la cual yo llegué, pues me veo muy involucrado en el servicio en mi capítulo. Finalmente el servicio llegó a ser en mi vida como ese escudo espiritual que yo necesitaba para no andar haciendo cosas que a Dios no le agrada. Esos deseos de querer alcoholizarme, esos deseos de querer tener diferentes parejas, ese deseo de querer llenarme de cosas materiales, poco a poco se fueron quitando
Todos esos deseos pues básicamente han desaparecido de mi vida. Dios concedió esa transformación en mi vida, así como yo lo compartía en la visión, cuando Demos veía a estos hombres tristes y derrotados, transformados por el poder del Espíritu Santo en hombres felices y contentos. Y uno de esos hombres fui yo, era yo. Cuando Demos vio a estos hombres, yo estaba ahí, mi nombre estaba ahí escrito, Juan José Martínez. Yo necesitaba el poder del Espíritu Santo para ser lo que ahora soy. Y al verme involucrado en el servicio a través de mi capítulo, comienzan a incentivarme también por compartir mi testimonio. Yo había pasado casi un año únicamente escuchando testimonio. Yo era un hombre que no permitía que nadie conociera mi interior. Yo fingía ser un hombre perfecto, ser un hombre feliz, que a mí no me faltaba nada, que yo lo tenía todo. Pero realmente no era así, realmente me avergonzaba y me daba miedo que la gente supiera realmente quién era yo. Esa herida de ese niño de 8 años, me daba realmente pena que la gente se diera cuenta que ahí estaba, que existía. Me avergonzaba también de cierta manera. Y yo dije, bueno, ¿cómo es que yo voy a compartir si toda mi vida he pasado fingiendo? Toda mi vida no le he permitido a nadie que entre en el verdadero ser de Juan José Martínez. Pero Dios es bueno. Dios pone ese deseo en mi corazón de compartir mi testimonio. Yo no sabía realmente lo que Dios tenía preparado para mí al compartir mi testimonio. Y ese momento llega. Fue aproximadamente casi un año después de haber yo llegado a la fraternidad por primera vez. Y así como hoy, a casi por cumplir 9 años, yo estoy compartiendo nuevamente el testimonio a través de esta plataforma. Y en abril del 2012, Dios me permite compartir por primera vez mi testimonio. Por supuesto, me preparo. Por supuesto, quiero que me salga lo mejor posible. Tiendo a ser un poco perfeccionista y eso es parte también de lo que ahora pues le he pedido a Dios que Él pues tome control de todo eso. Y cuando estoy compartiendo mi testimonio, justo en ese momento, Dios hace ese efecto sanador en mi vida, porque justo cuando yo estoy compartiendo mi testimonio me doy cuenta que existía ese niño, herido, que existía esa herida dentro de mi corazón, que la única manera de lograr que esa herida sanara era a través de que yo pudiera perdonar a mi familia, que yo les pudiera pedir perdón, que yo pudiera nuevamente entrelazar y tener ese vínculo familiar que por muchísimos años, más de 30 años, yo no lo había tenido. Y justo después de ese evento, que fue por la mañana, por la tarde recuerdo haber ido a la casa de mi mamá y nervioso, realmente no sabía cómo entablar ese momento con ella, pero Dios pone ese deseo, pone esa fortaleza en el corazón y pudimos tener esa plática con mi mamá finalmente, en la cual pude pedirle perdón, en la cual perdoné, en la cual la pude abrazar después de años de no poder tener un abrazo de mi mamá. Realmente me conmueve este momento, pero fue el momento, fue el parteaguas realmente de mi vida. Después de ese momento, mi relación con mi familia comenzó a cambiar. Dios pone ese deseo de estar más cerca de mi familia, de querer velar más por mi familia, de convertirme en ese verdadero líder en mi familia, ese hombre preocupado por también llevar la palabra de Dios a su hogar. Y el tiempo comienza a pasar, no solamente me veo involucrado a través del servicio en mi capítulo, he sido parte de la junta directiva por aproximadamente por 6 años, 6, 7 años. He estado pues en todos los puestos de la junta directiva. Dios me ha permitido tener ese privilegio. He compartido mi testimonio en otros países. Siempre soñé desde pequeño poder tener esa habilidad de poder compartir una charla en frente de muchísimas personas y Dios también concedió ese deseo en mi vida. No solamente he compartido testimonios,
No solamente he sido parte del equipo de Sahel, perdón, del equipo de servidores de mi capítulo, sino que también tengo la dicha de ser parte del capítulo, del equipo de Sahel, que ha sido una tremenda experiencia y un tremendo crecimiento espiritual ser parte del equipo de Sahel, estar en la mayoría de los Saheles desde hace aproximadamente 3 años, ir a otros países también a aperturar y a compartir testimonio, aperturar FINEC en otros países. Hemos tenido esa dicha. He ido pues a convenciones internacionales. Pero más que esto, más que el hecho de que Dios ha permitido que yo pueda compartir mi testimonio, ha permitido que yo pueda también ser parte del equipo de Sahel, de poder compartir algunas charlas testimoniales, compartir en diferentes Saheles del país. Incluso Dios ha permitido que yo pues vaya también a Saheles de Guatemala. Dios ha permitido que comparta también algunas charlas testimoniales en los Saheles de jóvenes. Pero más que eso, más que tener esa gran bendición de poder compartir, la mayor bendición que yo puedo compartir ese momento con ustedes es el hecho de tener esa unión familiar. Hace aproximadamente 4 años, yo comencé a escribir en las papeletas de peticiones el que yo quería tener un evento familiar parecido a los eventos capitulares que tenemos en las diferentes semanas. Pasé algunos años escribiendo esa petición en las hojas de peticiones. Dios finalmente la concedió hace aproximadamente 2 años. Todos los martes a las 6 de la tarde nos reunimos junto con mi mamá, nos reunimos junto con mis hermanos, nos reunimos también con nuestras diferentes parejas, con mi novia, que hoy pues tengo también esa dicha y ese privilegio de poder tener también una persona que es entregada a Dios, una persona que también es parte de la fraternidad, una persona pues que me acompaña, la cual pues yo ahora también puedo respetar, puedo valorarla, puedo dar gracias a Dios, que es la persona que en ese momento pues Dios ha puesto en mi vida. Y por eso también honro y doy gracias a Dios. Y juntos nos reunimos todos los martes a las 6 de la tarde a compartir en familia un evento familiar. Al igual que los eventos capitulares, cenamos, muchas veces pues hacemos las peticiones, compartimos. Han sido momentos maravillosos. En 2 años prácticamente yo he conocido nuevamente a mis hermanos. En 2 años ellos quizás también me han conocido a mí. En 2 años nos hemos unido. En 2 años hemos orado uno por los otros. En 2 años pues hemos orado por salud, hemos orado por prosperidad, hemos orado por unión. Pero lo más importante que en 2 años hemos orado porque Dios sea el centro de mi familia. Ese niño herido de 8 años, que lo recuerdo perfectamente, me recuerdo verme ahí a la edad de 8 años, ese niño que se sentía perdido, ese niño que no sabía qué estaba pasando cuando su papá murió. Ese niño ahora está aquí compartiendo con ustedes, no solamente de que Dios ha restaurado su corazón, no solamente que Dios ha restaurado su vida, no solamente que ahora yo me he hecho un adicto a la oración y que dependo completamente de la oración. Cada decisión en mi vida, cada decisión en la empresa, cada decisión financiera, cada decisión que yo tengo que tomar en mi vida, yo ahora lo hago pidiéndole la consulta a Dios a través de la oración. Pero ese niño no solamente ha sido restaurado en esa parte, sino que también esa herida ha sido completamente sanada, esa familia ha sido restaurada. Ahora nos gozamos como familia compartiendo. Para mí ahora es más importante tener a mi familia unida que quizás estar con mis amigos departiendo otro tipo de cosas. Dios no solamente me ha bendecido a través de la restauración familiar, Dios también me ha bendecido en la parte económica. Podemos pasar un montón de tiempo acá en el cual yo pudiera compartir muchas cosas de las cuales Dios me ha bendecido en la parte económica.
Y sí lo ha hecho de manera sobrenatural. Dios me ha bendecido también abriendo puertas de bendición, de trabajo. Dios me ha bendecido también ser líder en mi empresa a través de mi personal. Me siento comprometido también con ellos. Hoy cuando iniciamos proyectos, los iniciamos orando. Hoy cuando nos sentimos a lo mejor un poco temerosos o que las cosas a lo mejor no están funcionando, también oramos como empresa. Y Dios es bueno, realmente. Yo, para finalizar, quiero decirles que yo no vuelvo atrás. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Yo puedo decirles que ahora vivo en armonía, que ahora vivo en paz. Cada día me doy cuenta que tengo más defectos de los cuales tengo que pedirle a Dios que me ayude a que estos sean cada vez menos. Perdón, cada día me doy cuenta que necesito más de Dios en mi vida. Estamos pasando un tiempo difícil como pueblo salvadoreño, en el cual estamos en una cuarentena domiciliar acerca de este virus. Y yo tengo la plena convicción que Dios no solamente va a proteger mi vida, que Dios no solamente va a proteger la vida de mi familia, sino que también va a proteger tu vida, va a proteger la vida de tu familia. Y así lo declaro en el nombre de Jesús. Estoy convencido de eso. Sé que el tiempo se puede presentar difícil. Realmente, pues como pueblo salvadoreño no sabemos qué va a pasar después de estos 30 días, pero tengo la fe y la convicción que Dios no va a dejar solos a sus hijos, que Dios va a abrir nuevas fuentes de oportunidades, que Dios a sus hijos les va a poner esa luz y esos nuevos caminos para que nosotros aprovechemos de esas nuevas oportunidades. Y también lo declaro en el nombre de Jesús. También en tu vida declaro eso. Yo realmente no sé qué te pueda estar pasando en este momento. No sé cuál es tu situación familiar, no sé cuál es tu situación de salud, no sé cuál es tu situación económica, no sé cuál es tu situación en este momento. Lo que sí te puedo decir es que hay un camino y ese camino se llama Jesús. Lo que te puedo ofrecer yo esta noche para terminar esta reunión que tenemos es ofrecerte esa misma oración que yo hice hace aproximadamente 8 años en aquel hotel de San Salvador un sábado por la mañana, en la cual yo decidí entregarle mi vida al Señor y me comprometí en servirle. Eso te puedo brindar yo esta noche. Esa oración es una oración corta, pero es una oración poderosa. Es una oración que hace la diferencia entre la muerte y la vida eterna. Es trascendental y eso te vengo a ofrecer. Así que después de haber compartido mi testimonio contigo esta noche, llevamos aproximadamente 40 minutos, yo quiero decirte que cierres tus ojos. Ahí como estás, donde estés, te invito a que cierres tus ojos, que no te dé pena. Déjate llevar por la voz que vas a escuchar en este momento. Y en medio de esa oración que yo voy a hacer por ti, te voy a invitar a que me acompañes a hacer esta oración que es corta, pero poderosa y trascendental, como te lo acabo de describir. Cierra tus ojos. Déjate llevar por la voz que vas a escuchar en este momento. Ahí donde estés, Padre, en el nombre de Jesús, a través de esta plataforma, yo te pido, Señor, en este momento, una bendición sobrenatural en la vida de cada una de estas personas que me están escuchando en este momento, Señor. Yo realmente no sé cuáles son las necesidades de estas personas, pero yo sé que tú las conoces, Padre. Yo sé que tú, Señor, vas a tomar control de la vida de cada una de las personas que estamos en este momento orando, invocando tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada una de estas personas, Señor, que toques su corazón. Si alguna de estas personas tienen un corazón duro,
frío, de piedra, como era el mío, Señor, yo te pido que en este momento tú lo toques, Padre. Ahora te invito a que tú me sigas y si estás dispuesto y convencido de hacer esta oración, te invito a que lo hagas en voz audible, que no te dé pena. Hazlo en voz audible, porque es una manera de decirle a nuestro Padre que no nos avergonzamos de Él. Mantente con los ojos cerrados y te invito a que me sigas. Sígueme. Señor, esta noche yo te entrego mi vida, así como está, Padre. Me declaro pecador. Sé que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Sé también que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a tu derecha. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acéptame como soy. Me declaro hijo tuyo y declaro que sos mi único Salvador personal. Amén. Quédate con los ojos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te entrego esta noche a tus nuevos hijos, Señor. A lo mejor muchos, Señor, han hecho esta oración muchas veces, Padre. Pero este día, Señor, ha sido un día especial, Señor. A lo mejor este día estás con un corazón tribulado, acongojido, te sientes con mucho temor, te sientes preocupado, pero yo te digo que en el nombre de Jesús, el Señor va a tomar control de todas y cada una de tus necesidades. Yo le pido en el nombre de Jesús que pueda romper cualquier cadena de maldición en tu vida que no permita que tú puedas estar cerca de Él. Yo le pido en el nombre de Jesús que pueda ablandar tu corazón, que hoy puedas escuchar al Padre, que hoy puedas sentirte abrazado, que hoy pueda tocar tu corazón, que hoy tú puedas decir, hoy sí, Señor, hoy te sentí. Yo le pido en el nombre de Jesús que cualquier cadena de maldición, de alcoholismo, de drogadicción, que hoy pueda ser cancelada, que cualquier cadena de odio, de falta de perdón o de necesidad de perdón, que hoy puedan ser rotas cualquier cadenas. Siéntete libre y siéntete en paz. Gracias, Padre, te doy por la oportunidad de darnos esta noche de poder compartir mi testimonio. Sé, Padre, que tú vas a llegar a muchos corazones y que tú pues vas a tomar control de cada una de sus vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme escuchado. Te deseo pues muchas bendiciones. Deseo que este tiempo que falta, que estemos en cuaresma, en cuarentena, perdón, domiciliar, tú puedas estar más cerca de Dios. Con eso me despido, así que buenas noches.